su nombre completo. José Manuel Janeiro Moreira. ¿Usted es originario de Santa Bárbara? Soy nacido en Parral, pero toda mi vida viví aquí en Santa Bárbara, excepto la época en que salí a estudiar fuera. O sea, del año 69 al 78, esa fue la época que yo no estuve aquí. Ya después volví otra vez a la población. Nos contaba usted que este espacio en el que estamos fue propiedad en algún momento de su familia. No, fue rentado. Esto lo rentaron. Esto siempre perteneció a un grupo de cineastas, ¿sí? Productores. En aquel tiempo se llamaban Calderón. No sé, las películas de viejas aparece Cinematográfica Calderón. Eran 3 hermanos. Uno de ellos era el dueño, era el productor de las películas, el otro era el dueño de las salas y el otro era el promotor de las películas. Entonces ellos tenían todo el circo. Este edificio de hecho se llamaba, o sea, fueron unos accionistas y se llamaba Calderón y Salas Plata. Ellos fueron los que fueron los originarios de la cadena, de la cinematográfica Cadena de Oro, que después pasó a ser compañía operadora de teatros, pero era de los cines, y ellos fueron los dueños siempre. ¿Sí? Sí, nosotros estuvimos aquí, pues más de 50 años, mis abuelos rentaban este local. De hecho, yo ya no lo acuerdo como un cine, ¿sí? Yo ya lo recuerdo como una bodega, pero aquí tengo entendido que estuvo por primera ocasión la primera radiodifusora que hubo aquí en Santa Bárbara. La XSB transmitió desde ahí de lo alto, desde Galería, y aquí se organizaron, o sea, fue cine, fue teatro y fue salón de baile. Y radiodifusora. Y radiodifusora en un tiempo, sí. Aquí, pues, esto lo modificaron bastante. Los techos eran madera, los pisos eran de machimbre y todo estaba comunicado, tenía salidas. Aquí afuera era campo abierto, ahí se sembraba maíz, frijol, cosas así. Había animales, de hecho hay unos espacios donde había hasta marranos y cosas así. Corralitos ahí. Sí, y aquí como anécdota de este edificio, aquí se mató un niño. Esta parte, la parte de arriba del teatro sí existía, pero la parte que está tapada en las orillas con cartón no existía. Entonces se metían por las ventanas de allá atrás, pasaban por eso para agarrar palomas aquí adentro. Y el niño se cayó y cayó a un subterráneo que está aquí abajo. Aquí de este lado está un subterráneo, ¿sí? Que tenía, era como para vestirse, que tenía salida aquí. Eso salía aquí. Me supongo que para los artistas que presentaban o cosas así, se vestían abajo y salían por ahí, ¿sí? Y ahí cayó el niño, ahí se mató esto. Yo ya no lo acuerdo, esto tiene que ser más de 50 años. Muy bien, pasamos al tema de su familia. Nos decía que estuvieron rentando este espacio. ¿A qué se dedicaba su familia? Mi familia son originarios de España, mis abuelos y mis papás. Mis papás también nacieron en España, ellos por fortuna se conocieron aquí en México, se conocieron en Monclova, Coahuila y se casaron aquí en Santa Bárbara. Sí, pero mis abuelos, pues mi abuelo llegó aquí peregrinando, buscando la mejor vida, porque ellos salieron de España mucho antes de la Guerra Civil. Ellos no son refugiados, o nunca fueron, no son del grupo de refugiados que llegaron a Michoacán. Ellos vinieron legalmente de España, y ellos llegaron aquí pues buscando la vida. Ellos empezaron a vender por las calles, que la colcha, que los sábanas, que cosas así, y con el tiempo puso una mueblería en lo que ahorita es Banca Serfín. Ahí más o menos en el año 55 se incendió eso. Y después de ese año 55 se vinieron aquí donde nos vimos, aquí enfrente del cine, y siguieron con la mueblería.
¿Sus abuelos? Mis abuelos. ¿Paternos o maternos? Maternos. Mis abuelos se llamaba Maximino Moreira, él y ella Elcira Perdiz. Mis papás tuvieron tienda de ropa aquí, ellos estuvieron en Durango y estuvieron en Parral y luego vinieron aquí en el año 59, llegaron aquí. Y ellos tuvieron una tienda de ropa un poquito más adelante, por la misma calle Coronado. Tienda de ropa que duró hasta 1987, que fue en el tiempo que la compramos nosotros y ya nos quedamos nosotros con ella. O sea, pero seguimos... ¿Usted y su esposa? Seguimos, sí, ya seguimos con ella nosotros. Entonces sigue esa tradición. Esa tienda de ropa inicialmente se puso en 1961. ¿Sí? Y estuvo, o sea, sigue, ya no en el mismo local, pero sigue. Entonces ustedes siguieron siendo comerciantes. Sí, sí, toda la vida. Sí. Okay. Sí hubo mucho comercio aquí. De hecho, aquí era punto de afluencia de lo que era aquí la sierra del sur de Durango. Providencia, toda esta parte atrás de esta sierra que se ve aquí en Santa Bárbara, era aquí donde venían a consumir. Y hubo comerciantes muy destacados, como un señor Jesús José Salcido, que tuvo una tienda de abarrotes muy grande. Comentaban que inclusive le llegaba mercancía por ferrocarril, pero furgones de azúcar, furgones de harina. Sí, él fue parte del grupo villista. De hecho, el que organizó las jornadas villistas en Parral, las cabalgatas villistas, un licenciado José Socorro Salcido, era hijo de él. Él tuvo su tienda aquí un poquito más adelante, aquí por la misma calle Coronado. Fue otra tienda muy grande que estuvo aquí enfrente, la tienda de un señor José Ruiz, donde hoy se encuentra la mueblería Gala. Fueron tiendas de ropa. Hubo mucho chino. Aquí en la población hubo mucho chino que tenían tiendas de abarrotes, panaderías, ¿sí? Y todos ellos se fueron de aquí, emigraron. Sí, hubo árabes también con tiendas de ropa, zapaterías. Aquí en la esquina, en esta esquina de aquí enfrente, hubo una tienda muy famosa que se llamó La India y por eso todo el mundo conoce el callejón como el Callejón de la India. Nadie lo ubica por el nombre, sino por el Callejón de la India. Un árabe que estuvo ahí muchos años. Hubo lituanos, rusos. De hecho, la mueblería originalmente, que era de nosotros, se la vendió a mi abuelito un señor que era lituano, por eso se llamaba Mueblería Lituania, ¿sí? Y él fue el que se la vendió. Entonces, hubo gente de muchas nacionalidades. Y sí, el comercio era pues muy boyante, hubo épocas muy buenas de mucho comercio, ¿sí? Digamos, ¿usted ha tenido acceso a algunos textos históricos o bueno, quizá también ya dentro del siglo XX, como ahorita nos platica, de estas bonanzas, o sea, esta relación entre comercio, bonanza minera? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Es que realmente aquí hubo mucha fuerza en la cuestión hubo mucha oportunidad de trabajo, porque la empresa minera que ahorita está trabajando, bueno, que ahorita está medio parada por ese paro que tienen ahí, llegó a tener 1,700 trabajadores. En Frisco, en San Francisco del Oro, llegó a haber 3,000 y pico de trabajadores y muchos de ellos eran de aquí de la población. ¿De qué fechas estamos hablando? Aproximadamente de los años 75, 80 todavía. Y nos han platicado, quién sabe qué tan cierto sea, o sea, parte de la crónica, ¿no? de los pueblos mineros, que eventualmente la gente llegaba a consumir y pagaba con oro. Con bolitas de oro. ¿A ustedes les llegó a pasar eso como comerciantes? En el negocio de nosotros yo nunca lo vi. Pero sí, sobre todo cantinas y cabarets, lo que había aquí en la zona de Tolerancia, era muy común. Pero eso no era el minero en sí, era el gambusino. ¿Sí? El típico de las poblaciones mineras, que es el que no trabaja en la empresa, pero que de alguna manera accesa a la empresa y buscan el metal más fino para sacar las bolitas de oro. Sí, y eso era comercial. Todavía hoy se comercializa oro, ya no en las cantinas, ya no, porque bueno, pues de hecho aquí llegó a haber 53 cantinas en esta población, muchas desaparecieron, desapareció la zona de Tolerancia, que también la hubo.
Sí, y las bolitas de oro eran muy típicas de eso. Sí, pagaban, la gente ganaba mucho dinero y los gambusinos ganaban mucho dinero. Desgraciadamente, pocos fueron los que aprovecharon, o sea, como lo agarraban, lo tiraban, ¿verdad? Desgraciadamente. ¿Usted conoció a algún gambusino que tuvo, digamos, acceso a una pequeña fortuna y que hizo algún negocio con ellos? Pues bueno, que hicieran negocio, bueno, un señor aquí en Santa Bárbara, que ellos también se dedicaron algo a la gambusineada, un señor Manuel Rivera, que hizo un grupo musical que fue muy famoso en su momento, Los Rivers. ¿Y era músico también él? No, pero él juntó a gente, todavía existen aquí algunas personas que estuvieron en ese grupo, de hecho trabajan en el municipio dos hermanos, y un cantante que se fue de aquí, se hizo muy famoso en su época, un Tommy Valles, estaban dentro de ese grupo. De los Rivers. De los Rivers, sí. No es el profe Silva, ¿no? No, no es Tommy Valles. Ah, no digo, pero de los que quedan de los No, no creo, el profe Silva es más joven, sí. Sí. Okay. Entonces, y sí hubo gente que sacó mucho dinero. Inclusive yo les platico a mis hijos que a mí me tocó ver a dos personas de aquí de Santa, ya los dos fallecidos, que sacaron en una noche una pelota de oro del tamaño de una pelota de béisbol. Pesaba 180 gramos, ¿sí? La vendieron y para que vea la desgracia que hicieron, en aquel momento les habían dado, les estoy hablando de 1972, 73, les habían dado 70,000 pesos por ellas. Valía, como referencia, una pickup Chevrolet sencilla, 43,000 pesos. Y del viernes al lunes acabaron con el dinero. El lunes los dos la llevaban muy bien con mi abuelito y vinieron a pedirle prestado para pagar el carro de sitio en el que se vinieron de parrar. Entonces, ¿a ustedes les tocó presenciar estas bonanzas? Sí. Sí. ¿Y el tipo de, digamos, de mercancías que ustedes manejaban siempre fue ropa? No, le digo, mis abuelos tuvieron la mueblería y mis papás ropa. Ajá. Sí. ¿Y qué tan exigente era el consumidor? No, realmente, pues no. Sí había quien pedía pues, el casimir para mandarse a hacer un traje, pero normalmente la gente vestía pues, con el pantalón gacela, la camisa medalla, sí. ¿Marcas sí, populares? Sí, populares. Sí. ¿Y qué otras mercancías, además de estas, se manejaron? Digo, ustedes como comerciantes estas, pero... Nosotros nada más la mueblería, o sea, muebles para la casa, hay desde estufas de leña hasta las de petróleo, pasando por las de petróleo, hasta las estufas de gas, ¿verdad? En aquel tiempo no había refrigeradores cuando ellos empezaron, entonces pues eso no se vendía, ¿verdad? Ollas eran las típicas de peltre. Después ya se vendieron ollas Presto, ollas de presión. ¿Y la vida cotidiana cómo era en comparación a la vida cotidiana de hoy? Hijo, había mucho refuego, había mucho dinero, la gente movía mucho dinero. Yo me acuerdo en las primeras utilidades, allá por los años 70, empezaban a pagar a las 7 y a las 7:30 ya había música, ya había borrachera, ya había dinero rodando, ya había cosas de ese tipo, era mucho. Había cantinas que nomás tenían las puertitas de las chiquitas, nada más, o sea, noche y día. Aquí había refuego noche y día, sí. Sí, había mucho dinero, es lo que le digo, Frisco tenía mucha gente trabajando aquí, los cargueros, 400 gentes. De destacar de ese grupo de permisionarios que organizaron ese grupo minero que se llamaba Los Cargueros, eran 3 personas, era un señor Guadalupe Díaz, un señor Manuel Muela y un señor Eliseo de la Rosa. Don Eliseo de la Rosa después fue presidente de aquí de Santa Bárbara del trienio 68-71. Estamos hablando que de los 60 a qué años. Más o menos hasta los 80 y picos. ¿Y esos sí. les tenían concesionados? Concesionado una parte de la empresa les permitía que trabajaran en ciertos niveles de los mismos tiros que ellos trabajaban, de las mismas minas que ellos trabajaban. ¿Y qué servicios prestaban ellos?
Mande. ¿Qué servicio prestaban ellos? Ellos pues trabajaban igual que las minas, ¿verdad? ¿Extraían Sí, no, el beneficio no, ellos los mandaban en carros de ferrocarril a beneficiar a Ábalos o a Peñoles, a Ábalos, a Chihuahua, que no sé si ustedes la conocieron todavía, la planta. No en funcionamiento, pero ahí está, ahí está el horno todavía, y a Peñoles. Pero es de destacar que esos señores, por instancia sobre todo de don Guadalupe Díaz, fueron los que promovieron que se hiciera la primera escuela secundaria aquí en Santa Bárbara. La escuela secundaria la fomentó él con el grupo de los cargueros mediante aportaciones, y la primer clínica montada en totalidad, que es donde está el Seguro Social ahorita, que se llamaba Clínica Constitución. Esto le estoy hablando de los años 57, por ahí. Eran o sea, no eran privadas, eran públicas. La clínica sí era realmente para darle servicio a los cargueros, pero también prestaban consulta externa. Y sí. Tenían un cobro. Claro, a la otra gente sí le cobraban, a los mineros no. Perdón, y la escuela secundaria siempre fue pública. Fue una secundaria federal, que sigue funcionando. ¿Y la construyeron, digamos, estos empresarios? Con los recursos de ellos, sí. ¿Ellos la construyeron? Claro, consiguieron fondos en gobierno federal y cosas de ese tipo para poderla hacer. ¿Y cómo eran los sábados, los domingos? De mucho movimiento, porque el sábado era día de pago. Entonces la gente en su mayoría cobraba semanal, excepto los empleados de confianza que eran quincenales, y los profesores. Pero el grueso de la población dependía de la empresa minera. Ya le digo, llegó a tener 1,700 gentes. ¿Y cuál era los principales metales? Bueno, siempre han extraído plomo, zinc y cobre. Y junto con ello viene algo de oro y algo de plata. Se hablan a lo mejor leyes, por ejemplo, de 1 gramo de oro por tonelada o 200 gramos de plata por tonelada. Lo fuerte es el plomo y el zinc y el cobre. Las minerales industriales, sí. ¿Verdad? Para uso industrial. Con respecto a la dinámica social aquí, la política, el comercio, cómo se vinculaba todo esto, es decir, la gente que se dedicaba a lo mejor al comercio, que estaba bien posicionada, tenía acceso a los puestos públicos, o no había una relación. Realmente los puestos públicos, yo creo que hasta los años, ahí se rompió en 1965 y luego volvió a haber hegemonía de los mineros. Normalmente el presidente municipal era de alguno de los sindicatos mineros. Había 3 sindicatos aquí. Había el sindicato de la sección 11, el sindicato de la sección 50, que era parte de la mina de San Francisco del Oro, y el sindicato, la fracción 1 de la sección 11, y después se hizo sindicato 248, que era el de los cargueros. Y normalmente de ahí salía. En el 65 se rompe porque llega a ser presidente un joven en ese momento, lidereando a mucha gente joven que tenía una tiendita aquí enfrente, José Santos Esparza. Pero lo simpático fue que él fue presidente por un partido de oposición. Fue el segundo presidente, el segundo presidente a nivel nacional por el PAN. El primero fue en Garza García, Nuevo León, y él fue el segundo. Él estuvo en 1965 a 1968. Y volvieron otra vez los mineros hasta hace poco que empezaron profesores. Pero duraron muchos años los mineros realmente. Sí, él sí rompió eso. Respecto a el por qué emigró muchísima gente de aquí de Santa Bárbara, yo creo que fue por los años 80. Las casas del Infonavit que se hicieron para trabajadores mineros, en lugar de hacerlas en la población, las hicieron en Parral. Sí, en lo que es el perimetral sur, cerca de la Glorieta de Villa. Ahí hay dos colonias, una fue de San Francisco del Oro y otra fue de aquí de la población, que inclusive se llaman, digamos, sección 9 y sección 11 y sección 20. Hicieron las casas allá.
Entonces, esa gente empezó, o sea, como les ponían el servicio de camión por parte de la empresa, esa gente viajaba, viene y trabaja. Y todavía hoy hay gente que vive en Parral y trabaja aquí, pero nomás vienen, trabajan y salen y se van. O sea, eso para la economía de la población fue muy lastimante. Y luego, además después, como los mineros empezaron a mandar a sus hijos a estudiar afuera, después las siguientes colonias del Infonavit se hicieron en Aldama, Chihuahua. Sí, entonces pues allá vivían los hijos, ¿verdad? Claro, sí, claro. Es lo que le digo, pasar de 20,000 gentes a 8. ¿Y cuál era el impacto, por ejemplo, del consumo de la gente que contrataba la mina y que venía de fuera en su momento, que eran norteamericanos o gente de fuera, ¿no? Dijo que en su momento había... Americanos, el personal de confianza, pues ellos venían y compraban su mandado normalmente con ciertas personas, o sea, que ellos conocían bien y que tenían cierto surtido que ellos buscaban, ¿verdad? Había una tienda muy famosa aquí abajo de un señor chino, Juanito Wong, y él normalmente les surtía porque él ya tenía muchos productos de Estados Unidos, inclusive, ¿verdad? Salsas de tomate, ¿cómo se llama? Cócteles de frutas, cosas así, que ya él vendía de productos de Estados Unidos. La economía, básicamente, ellos no era mucho lo que gastaban aquí en la población, los americanos. Ellos tenían ahí mismo adentro, tenían su propio casino, tenían su mesa de boliche, tenían salón de baile para jugar tenis, alberca, entonces no, de hecho hasta decían, ¿verdad? Vamos al pueblo, o sea, como si no pertenecieran al pueblo, sí, ellos no eran, digamos, parte de la sociedad. No. Tenían contados amigos, venían con contadas gentes, ¿verdad? Sí, No había un impacto. Otra pregunta se me fue. Con respecto a los oficios, digamos, más antiguos y que se siguieron reproduciendo a través del siglo XX, ¿cuáles recuerda usted, por ejemplo, talabarteros, zapateros? Hubo fábricas de zapatos aquí pegadito a este edificio, hacia la salida, en la siguiente casa, una fábrica de calzado. Acá un poco más arriba también había una fábrica de calzado. ¿Con eso qué le quiero decir? Pues que podían fabricar cintos, fundas de pistola, cosas, ¿pero cosas eran así. procesos ya, digamos, más industrializados? ¿O eran Sí, no, ya tenían máquinas, ¿cómo le quiero decir? Industriales, inclusive, sí, para la fabricación. Eran procesos más Sí, industriales. hubo pues el aguzador de las barras, el típico herrero, por ejemplo. El papá de este señor Santos Esparza fue un herrero muy famoso aquí en Santa Bárbara. Ellos aguzaban las barras para la empresa, les volvían a sacar filo, digamos, para que volvieran a funcionar. Había otra herrería por ahí por la clínica, lo que era la clínica Constitución, lo que hoy es el Seguro, también muy famosa, de una familia Ávila. También eran pues puestos o oficios de ese tipo. Ahora, la albañilería, que siempre existió y sigue existiendo, ¿sí? Digamos, de una albañilería más o menos... Más o menos buena, más o menos buena, sí. ¿Y qué otros oficios? Talabarteros, panaderos. Pues talabarteros con la misma zapaterías, sí, y había quien hacía cintos, había quien, sí. Y los panaderos, había varias panaderías, entre ellos el papá de Julio Morales, que él tiene muchas fotografías muy antiguas. Ahorita les digo más o menos dónde vive y dónde tiene su negocio. Tiene un negocito. Y de hecho en el museo hay muchas fotos prestadas por él. No sé si ya las donaría, pero ahí decían que en calidad de préstamo. Fotos muy antiguas, muy antiguas. El papá de ellos fue panadero, tuvieron panaderías, hubo panaderías muy viejas, digamos, sí, también fue otro oficio. Carpinterías, muy reconocidos. De hecho, yo creo que una de las primeras fue exactamente del dueño, bueno, del papá del dueño que tiene ahorita la funeraria que existe aquí en la población, una funeraria que se llama Funerales Gallegos, que está por acá. Ahí tenían carpintería, el papá de él también. Y fabricaban cajas de muerto, de las de madera,
sí, que iban forradas. Y había varias gente carpinteros, sigue habiendo carpinteros, sigue habiéndolos. No, claro, tenía que venir, por ejemplo, la fruta de fuera, la carne de fuera, cosas así, porque pues, aquí nunca fue ganadero, ¿verdad? Pero había ranchos aquí cerquita, sí. ¿Y la relación, por ejemplo, con Parral en términos comerciales, o más bien el comercio era directo con otras regiones? Con Parral, la gente siempre fue muy consumista en Parral, la gente de la población. Aquí hay una virtud, un defecto de la gente que todos tenemos, todo es fiado. Sí, todo es a largo plazo, a pagos semanales o quincenales, y a Parral sí iban a comprar de contado.